Hey, bienvenido, bienvenida a un nuevo video. En esta sección estamos en un juego llamado Logosound, un videojuego independiente para Android traído desde España, virtualmente, pero desde España. Quédate para ver qué tal está. Muy bien, antes de comenzar con el gameplay, por supuesto, te voy a comentar algunas cosillas que me pusieron por acá en el formulario, el cual tienes que rellenar, que lo encuentras en la parte de la descripción, por si quieres que yo juegue tu videojuego. Prácticamente es un juego donde puedes adivinar las marcas dependiendo de su sonido. Es un juego de preguntas y respuestas, además que cuenta con arte propio, no contiene historia, está desarrollado en Unity y bueno, vamos a ver qué tal está. Ya acá en pantalla nos aparece un disclaimer, un anuncio, ¿no? Por así decirlo, donde nos aparece que todo está reservado, que no hay problema, ¿ok? Este es un anuncio que simplemente lo aceptamos sin ningún contratiempo. Nos vamos a configuración para ver si está en español, por supuesto que sí. No sé si por defecto viene en inglés o como es mi caso que yo tengo mis dispositivos en inglés, me lo pone así por predefinido, que creo que eso es lo que pasa en realidad. O sea, que es mi culpa, vaya. Bueno, aquí tenemos sonido, música, disclaimer, language y restablecer los valores. Vemos que contiene una buena personalización, así que vamos bien. Vamos directamente a darle en play. No me voy a tardar más. Ok, este es sencillo, ¿no? Aquí nos pone el sonido de la marca. Espero que este video no le entre copyright porque puede pasar. Tenemos el nivel número 1. Tengo entendido que no contamos con tiempo, entonces lo voy a dar aquí en Coca-Cola porque, bueno, es el correcto, por supuesto. Continuamos. Ya tengo aquí bien marcada. Oh my god. Ese no sé cuál es exactamente, pero creo que es Microsoft. No, no es Microsoft. No me digas que es Apple. No manches, es Apple. Bueno, yo no consumo Apple, entonces realmente lo desconocía. Pero tenemos 3 vidas. ¡Hala! Ok, HBO, por supuesto. Continuamos. Bueno, ese del HBO, digo, literalmente fue al azar. Este es, por supuesto, que el Super Mac. Uy, yo sí llegué a tener uno de estos, entonces es reconocible. No estoy tan joven, pero tampoco tan viejo. Uf, chulada, chulada. Oye, el juego es atractivo, ¿eh? Está cool. Vale, continuamos. Creo que me voy a equivocar. O sea, sí sé que es de la Champions, pero no sé si es la UEFA o arriba la Unión Europea, ¿sabes? O sea, no sé cuál es el logo que lo representa correctamente. Le voy a dar a este. Bueno, sí, era ese. El de abajo a la izquierda. Vale, este sí es el de Windows. Bueno, Windows XP, ¿verdad? Ok, sencillito, sencillito. Por supuesto que sí. Bueno, yo soy fan del cine, entonces me sé muchas cosas sobre cine, entonces. Oh my god. Creo que es Hawaii Five no sé qué. Porque bueno, recuerdo una serie. Felicidades, has llegado al nivel número 10. Pulsa para premio. Ok. Por mientras está la publicidad en la parte inferior. No afecta, no estorba. Muy agradable. Ok, este sí no tengo ni idea de cuál es. Creo que no es Chrome y creo que no es EA Sports Janetki, ¿sabes? Bueno, no lo pronuncio bien, pero sé que suena así. Tenemos 5 vidas y podemos ver que cambió el diseño. Eso está muy padre que haya cambiado, porque obviamente no puede representar 5 corazones, o sea, abarcaría mucho espacio. Y yo voy a seleccionar Intel. Ahora sé cómo suena Intel, no sabía cómo sonaba. Ya se me olvidó, pero no sabía. Podemos valorar nuestro juego más tarde, crack. Más tarde te lo valoro. No tengo la menor idea de eso. Adidas. Alguien corriendo es Adidas. Bueno, este es BlackBerry. No, es Huawei. Es Huawei. O Huawei, como le digan.
Carnal, yo no tengo la menor idea de esto. Sí, o sea, literalmente Pepsi no era, ¿sabes? Híjole, All Spice, ¿verdad? Sí, 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 por supuesto. No, carnal, ¿qué es esto? Esto está complicada. Yo no sé mucho de carros, lo siento. Y... a lo mejor es de corneto, pero no, no creo. No creo. Está complicada, se me hace complicada, lo siento. ¿Qué? Nissan. Uf. Espero que no sea corneto, carnal. Solo espero que no sea corneto. Ay, Audi, me salvaste. Ahora me gustan los Audi. Ah. No, 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 no. Yo para atrás. O te has quedado sin corazones, puedo ver un video y obtener 3 corazones más. O podemos calificar este juego que obviamente ya sabemos cómo le va a ir. Que pues excelente. Podemos comprar corazones. ¿Cómo que comprar corazones? ¿Qué opciones nos tienes? Ok, por 20 pesos mexicanos, que sería alrededor de $1 americano. Yo creo que cerca de €1 también. No es exacto, ninguno es exacto, pero cerca. Nos daría 10 corazones y 4 bombitas, 4 para explotar cosas. Y por $2, €2 nos da 45 corazones. Y por 85. Oye, esta tienda está muy bien hecha, ¿eh? Está bien hecha. Tengo que reconocerlo. Porque tiene buenas ofertas, por así decirlo. Imagínate en el Buen Fin. O en el Black Friday. Uf. Ok, yo voy a cancelar por ahora. Simplemente para verificar qué es todo lo que tenemos en otros, que podemos encontrar en otros más juegos. Y supongo que nos redirige a lo que vendría a ser pues la Play Store, ¿no? No estoy seguro si estos juegos son de el mismo desarrollador o la misma empresa que desarrolla. Pero bueno, ahí aparecen otros juegos, podemos compartir nuestras hazañas, podemos ir a la tienda y también en configuración. En disclaimer, pues nada más tenemos el mismo disclaimer de hace rato, ¿no? Donde nos da la información, pues, que necesitamos por ahí. También nos da el nombre del desarrollador. Además de que el lenguaje solo está en español e inglés hasta ahora. ¿Por qué? Porque puede incrementar. Muy bien, vamos a pasar a comentar un poquito de este videojuego, un pequeño análisis para ver mi calificación, la calificación que le voy a poner en la Play Store, por supuesto. Empezaríamos con el arte propio. Bueno, podemos observar que es un muy buen arte, me agrada, o sea, realmente está ahí emocionante, ¿sabes? Es atractivo. Aquí no sé qué onda, me dice que me quedé sin corazones, a fuerza tengo que ver un video para continuar o de un momento acá me va a dar más, ¿sabes? Porque hay juegos en los que te dan corazones gratuitos dependiendo de si pasa cierto tiempo. A lo mejor pasa esto con este, no sé, no estoy seguro, no aparece por aquí ninguna marca de tiempo, así que creo que no pasa, ¿ok? Eso no tiene nada que ver con el arte propio obviamente está muy bueno. La cámara, bueno, este juego no es tanto de cámara, es más como de escena, ¿no? Como de pantalla, interfaz de usuario prácticamente. Y la interfaz de usuario claramente es muy buena al momento de estar jugando. Tú lo viste, está preciosa. ¿A poco no? ¿A poco no? Y si dices que no, es que tienes algo aquí mal porque no inventes. Obviamente, quizás siempre puedas ver algo que se le pueda mejorar. Pero a mí me agrada. Y como este video pues es mi opinión, pues está muy padre. Me gusta mucho. El control, bueno, no verifiqué si tenía opción para controlarlo con el mando. Pero este juego es 100% para Android. Es un juego que a mi punto de vista no es necesario ponerle mando y además es para Android, o sea, ¿sabes? Yo creo que no tiene nada que ver el mando en esta ocasión. No contiene historia, pero bueno, no creo que le sea necesaria. Tiene una buena jugabilidad, muy agradable. Por ahí no vi anuncios intermitentes, o sea, que de repente se pusieran ahí en pantalla y eso está perfecto. Espero que sea así. Obviamente para obtener más corazones hay que agarrar uno de esos que hasta cuentan con 60 segundos, ¿no? Hay de 30 a 60 segundos obligatorios para obtener una recompensa. Eso está muy bien planificado, me agrada, está muy bien hecho. Respecto a las mecánicas secundarias, como tal, no observé en este pequeño gameplay una mecánica secundaria. Simplemente es una misma mecánica central en la cual tienes que ir adivinando en base al sonido, pues la marca de la cual
le corresponde el sonido, ¿no? Entonces con mecánicas secundarias no cuenta, no contiene errores tipo este juego está perfecto. Bueno, yo siempre hago mi opinión en base a el gameplay que me tocó jugar a mí, ¿ok? Si tú tienes otro dispositivo, puede que surja algún pequeño error, puede, sí, o sea, no hay que decir que no, puede que llegue a pasar, pero si tienes la oportunidad de jugarlo, lo puedes descargar, enlace en la descripción y seguramente no te va a dar error. Eso es lo que yo espero, no lo sé. Y bueno, la personalización tiene una pequeña personalización. Hablamos de sonido, música y lenguaje. Bueno, pequeña no es, tiene... O sea, ya cuando agregas lenguaje, sí es muy buena. No tengo ningún punto, digamos, como de mejora porque el juego se ve muy atractivo. Realmente superó todos mis estándares. Está muy bueno. Protagonista no tiene uno como tal. Aunque este chico que aparece aquí en la parte derecha inferior, pues se ve agradable, se ve buen sujeto. Digo, parece español. El juego es de España, ¿ok? Y parece español el chavo. ¿Y por qué digo que parece español? Porque tiene barba y lentes y cabello. Sí, ese es mi estereotipo español en base a los youtubers que he visto. Yo sí tomaría en cuenta al protagonista, aunque, bueno, realmente es como más un presentador, pero si te pareces al presentador, pues puedes pensar que eres tú. Entonces, no le veo problema. Yo no me parezco, yo no tengo barba. Y bueno, la interfaz de usuario está perfecta. Yo creo que este juego lleva más de 5 estrellas, pero el límite es de 5 estrellas, por lo tanto yo le voy a dar mis 5 estrellas. Espero acordarme y ponerle también las 5 estrellas en la Play Store. El juego es bueno, tiene muy buenas reseñas. Pruébalo, seguramente te va a gustar. Nos vemos en el siguiente video con más contenido. Espero que te haya gustado mi pequeño análisis y mi pequeñísimo gameplay. Pero eso es todo por hoy. Adiós. Te quiero mucho también. Aunque seas vato, me agradas.